Imagina por un momento que la historia humana no es una escalera que asciende paso a paso, sino un mapa lleno de huecos, silencios y capítulos arrancados. Imagina un lugar tan antiguo que desafía todo lo que creemos saber sobre el origen de las civilizaciones. Un templo enorme construido miles de años antes de que existiera la agricultura, antes de que hubiera ciudades, antes incluso de que los seres humanos conocieran la rueda o los metales. Un santuario que, según nuestras propias teorías, no debería existir, pero existe. Y durante más de 10.000 años permaneció enterrado bajo una colina silenciosa en el sureste de Turquía, como si alguien hubiera querido ocultarlo del mundo. Este es el misterio de Göbekli Tepe, un templo que reescribe la historia y que quizá, solo quizá, nos obliga a aceptar que no conocemos tan bien el pasado como creemos. Esto es Historias Prohibidas. Hoy viajamos al templo de Göbekli Tepe. Su nombre significa colina panzuda en turco, un nombre irónico para un lugar que durante décadas se creyó simplemente una colina natural, redondeada por el viento y el tiempo. Durante generaciones los pastores kurdos llevaron sus rebaños a pastar alrededor de ella sin saber lo que había debajo. La historia oficial comenzó en 1994, cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, uno de los pocos expertos del mundo en sitios neolíticos tempranos, llegó a esa colina casi por intuición. Había leído informes fragmentarios sobre piedras extrañas en el lugar, pero nada que indicara una revolución arqueológica. Y sin embargo, cuando vio un fragmento de caliza sobresaliendo del suelo, tallado con la precisión de un escultor, supo que algo enorme estaba enterrado allí. En sus propias palabras, cuando lo vi, supe que solo podía ser una cosa. Un templo, pero un templo demasiado antiguo para existir. Lo que Schmidt no imaginaba era que había puesto todo el pie sobre un sitio que iba a romper la cronología de la historia humana. Un lugar que no encajaba en ninguna teoría, un lugar imposible. Hasta ese momento, la arqueología creía entender la secuencia lógica de nuestra evolución social. Primero, pequeños grupos de cazadores-recolectores nómadas. Después, la invención de la agricultura. La agricultura genera asentamientos. Los asentamientos generan ciudades. Las ciudades generan templos, jerarquías y estructuras religiosas. Era la narrativa perfecta. Göbekli Tepe destruyó esa escalera en un instante, porque este templo fue construido alrededor del 9600 a.C., en pleno final de la última edad de hielo. 7000 años antes de Stonehenge. 8000 años antes de las pirámides de Egipto. Mucho antes de que existiera cualquier ciudad, escritura o metalurgia. Mucho antes de que los humanos cultivaran trigo. Mucho antes de que domesticaran animales de carga. Y aún así, levantaron esto porque Göbekli Tepe no es un círculo pequeño de piedras como Stonehenge. Es un complejo gigantesco formado por enormes pilares en forma de T, algunos de hasta 6 metros de altura y 20 toneladas de peso, tallados con relieves de animales, zorros, jabalíes, serpientes, grullas o buitres, representados con una precisión artística que no debería existir en aquel periodo. Y, lo más desconcertante, estos pilares no eran simples marcadores. Formaban círculos concéntricos con columnas magistralmente posicionadas y un centro con 2 pilares aún más altos, como si representaran seres o entidades superiores. Era arquitectura monumental, arquitectura sagrada, arquitectura que requiere planificación, coordinación y cientos de manos trabajando juntas. Pero aquellas personas no tenían ciudades, no tenían aldeas permanentes, no tenían agricultura, no tenían metales, ruedas, animales de carga. ¿Cómo movieron las piedras? ¿Cómo las levantaron? ¿Cómo las tallaron con esa precisión? ¿De dónde surgió una organización tan avanzada? Ese es el enigma central de Göbekli Tepe. Según lo que sabemos de la prehistoria, no debió ser posible. A medida que comenzaron las excavaciones, los arqueólogos se dieron cuenta de una verdad aún más inquietante. Lo que habían descubierto hasta entonces, 4 grandes recintos circulares, era solo el principio. Los estudios geofísicos revelaron que la colina contenía al menos 20 recintos más, enterrados bajo capas y capas de tierra. Es decir, lo excavado es apenas el 5% del sitio. Lo que hoy vemos en documentales, fotografías y artículos
es solo un pequeño detalle de un complejo mucho mayor, completamente hundido en el tiempo. Cada recinto tiene su propio estilo y disposición. Algunos pilares tienen relieves elaborados, otros están completamente lisos. Algunos representan escenas violentas de animales. Otros parecen tener motivos abstractos o símbolos geométricos cuya interpretación seguimos sin comprender. Pero lo más desconcertante es la cronología. Los recintos más monumentales, los más grandes y espectaculares, son los más antiguos. Los posteriores, construidos miles de años después, son más pequeños y menos elaborados. Es decir, en lugar de evolucionar hacia la sofisticación, involucionaron. No hay nada así en la historia humana. Ningún ejemplo de una cultura que construya algo monumental y que luego vaya reduciendo su nivel técnico y artístico con el paso del tiempo. Es como si el conocimiento que permitió levantar Göbekli Tepe se hubiera ido desvaneciendo, como si se hubiera perdido. Uno de los detalles más fascinantes del sitio es la iconografía. En los pilares aparecen animales que no solo eran importantes para los cazadores del lugar, sino que parecen tener un simbolismo que aún no entendemos. Serpientes que se retuercen por los pilares, grullas con cuellos imposiblemente largos, zorros estilizados, jabalíes en actitud desafiante. Y entonces están las figuras más misteriosas, los pilares antropomorfos. Tienen forma de T, pero si uno se fija bien, se aprecia que representan cuerpos humanos estilizados. Algunos tienen brazos grabados en relieve a los lados. En un caso, incluso aparece un cinturón con un taparrabos decorado. Estos pilares centrales son claramente figuras importantes, casi divinas. ¿Quiénes eran? ¿Dioses? No hay restos suficientes para determinar la religión del Neolítico temprano, pero está claro que este lugar era un santuario, un punto de reunión para miles de personas. Y ahora viene otra de las grandes preguntas. ¿Qué función tenía Göbekli Tepe? Algunos investigadores creen que Göbekli Tepe fue un santuario panregional, un lugar donde distintos grupos de cazadores-recolectores se reunían para celebrar rituales, establecer vínculos y quizá compartir conocimientos. Y una teoría revolucionaria comenzó a tomar forma. No fue la agricultura la que trajo los templos. Fueron los templos los que impulsaron la agricultura. La necesidad de alimentar grandes grupos reunidos para construir y participar en rituales pudo haber llevado a los humanos a experimentar con el cultivo de cereales silvestres. Esta idea, conocida como culto antes que cultivo, dio la vuelta al mundo académico. Pero aquí llega el momento más extraño de todos, uno de los detalles que más desconcierta a los arqueólogos. Göbekli Tepe no fue abandonado naturalmente. Fue coenterrado a propósito. Entre el 8000 y el 7000 a.C., cada recinto fue cuidadosamente rellenado con tierra, huesos de animales, herramientas rotas y desechos mezclados. No fue una avalancha, ni un derrumbe, ni un proceso lento del clima. Fue una acción deliberada, ordenada, intencional. Alguien quiso ocultarlo. Es un acto que no tiene paralelo en la prehistoria. Enterrar un templo monumental de forma sistemática, capa tras capa, hasta cubrir por completo un complejo que había tardado siglos en construirse. ¿Una despedida ritual? No existen respuestas concluyentes, solo preguntas. Otra de las grandes incógnitas es la capacidad técnica de quienes lo construyeron. Estamos hablando de mover piedras de 10 a 20 toneladas sin ruedas, sin poleas, sin metal, sin animales de carga. Solo fuerza humana. Los arqueólogos han calculado que, para mover un solo pilar, se necesitarían al menos 500 personas coordinadas. Esa cifra impone otra pregunta. ¿Cómo se organizaban los grupos humanos hace 12.000 años para lograr algo así? Porque los cazadores-recolectores, por definición, vivían en grupos pequeños, móviles, raramente superiores a 40 o 60 individuos. Pero para construir Göbekli Tepe, hicieron falta cientos, quizá miles de personas trabajando juntas en periodos prolongados. Eso implica liderazgo, organización social, planificación arquitectónica y un sistema de creencias lo bastante poderoso como para movilizar a toda una región. ¿De dónde salió esa organización? Es una de las razones por las que Göbekli Tepe sigue siendo tan desconcertante. Es un templo sin civilización previa. Es como si hubiera aparecido de la nada. La idea de que quienes construyeron Göbekli Tepe no tenían la capacidad para hacerlo es una proyección moderna. La verdad es que, aunque no cultivaban trigo ni tenían cerámica,
poseían un conocimiento profundo de la piedra. Sabían tallarla, cortarla, dividirla con precisión. Conocían las vetas de la caliza y sabían cómo fracturarlas para obtener los bloques perfectos. Sabían pulir, grabar y cincelar. Pero incluso con ese conocimiento, la pregunta persiste: ¿por qué construir algo tan enorme? Aquí entran las interpretaciones más simbólicas. Algunos arqueólogos e historiadores creen que los animales tallados no son representaciones literales, sino entidades mitológicas. Otros piensan que los círculos eran escenarios rituales donde se celebraban ceremonias de muerte y renacimiento, especialmente por la presencia de buitres, animales asociados a la exposición ritual de cadáveres en muchas culturas antiguas. Hay algo más. Los pilares centrales, más grandes y antropomorfos, parecen estar protegidos o rodeados por los animales de los pilares periféricos, como si estos representaran amenazas, guardianes o espíritus del entorno. Es decir, Göbekli Tepe no es solo arquitectura, es cosmología. Incluso los métodos de datación generaron debates. Se fecharon las capas superiores, las inferiores y el sedimento de relleno. Todo apuntaba a fechas extremadamente antiguas. Pero la comunidad arqueológica tardó en aceptarlo porque implicaba reescribir demasiadas cosas. Y sin embargo, las evidencias son claras. Los recintos principales tienen más de 11.000 años. Fueron construidos por cazadores-recolectores. No hay viviendas alrededor. Fueron enterrados deliberadamente. El sitio completo es gigantesco y no hay nada parecido en ningún otro lugar del mundo. La excavación de Göbekli Tepe, sin embargo, aún está en pañales. La muerte de Klaus Schmidt en 2014 dejó un vacío que otros equipos han intentado llenar, pero con cautela. Y uno de los mayores enigmas es este: ¿qué hay en el 95% que aún no se ha excavado? Porque, si con solo un fragmento del sitio ya hemos reescrito la historia, ¿qué ocurrirá cuando descubramos el resto? Hoy Göbekli Tepe es patrimonio de la humanidad. Tiene pasarelas, paneles informativos y un museo. Pero sigue siendo, en esencia, un enigma, un lugar suspendido en el tiempo, un recordatorio de que el pasado no es una línea recta, sino un laberinto, un lugar que nos obliga a reconocer nuestra ignorancia. Quizá lo más inquietante es esto. Göbekli Tepe demuestra que los seres humanos somos capaces de cosas extraordinarias incluso cuando creemos que no tenemos los medios. Göbekli Tepe es, en última instancia, un recordatorio de que nuestra historia es mucho más larga, más compleja y más misteriosa de lo que imaginábamos. Esto ha sido Historias Prohibidas, y hoy hemos explorado uno de los lugares que se atreve a reescribir la historia.